Digimon Seekers, capítulo 4, Los Buscadores, Sons of Chaos, parte 9. Era imposible. Kosuke negaba la situación gritando salvajemente. La historia de su vida había comenzado a hacerse pedazos. Ryusenji, sonriendo, le dijo a Kosuke que si no era una reacción muy generalizada para ser un cracker legendario. Solo por eso había valido la pena no desvelar la mentira. La frase de Ryusenji hizo que la personalidad de Kosuke se desmoronara. La voluntad de Kosuke se quebró por las palabras de Ryusenji. El centro médico existía de verdad. A Saya la trasladaron cuando quedó en estado vegetal. De hecho, estaba registrado, por lo que Saya estaba viva. Lo que les enseñó Ryusenji era una grabación. Lo falso eran las imágenes que ocasionalmente les enseñaba. Eiji levantó la voz, ya que sentía que tenía algo que decir. Allí estaba el Black Agumon, el Digimon que siempre había estado buscando. Tras oír las palabras de Eiji, Kosuke miró al Black Agumon y volvió en sí. La recompensa por el Black Agumon ascendía a 100 millones de DC. Era un precio increíble. El Black Agumon que Eiji estaba buscando estaba frente a él, por lo que el plan de la Operación Tártaros para craquear el área original y buscar a las personas que habían sufrido desaparición digital en combate era correcto. El camino que eligió era el correcto. Simplemente secuestraron el plan final. Kosuke no se lo creía. No admitía que Saya estuviese muerta. ¿De verdad lo estaba? Kosuke lo iba a saber cuando le inyectase el tónico a Saya. Kosuke cogió la jeringuilla del tónico y apuntó al Black Agumon, quien, levemente desconcertado, no huyó al ver a Kosuke ni a la aguja. Ese tónico era real. Las palabras de Ryusenji detuvieron la mano de Kosuke. El código de identificación del Black Agumon coincidía con el del compañero de Saya, pero Ryusenji contó una única mentira. Kosuke era libre de creer que Saya estaba muerta y que el cuerpo de la hija de Ryusenji ya no existía. Hasta un genio como Kosuke podía ser descuidado si le metían prisa. El tónico lo que hacía era despertar la conciencia de una persona que había quedado en desaparición digital en combate dentro del diginúcleo y los vuelve a hacer conscientes. Pero si se le administraba el tónico al Black Agumon, ¿a dónde iría la conciencia de Saya ahora que había perdido su cuerpo? Kosuke comprendió rápidamente lo que Ryusenji le quiso decir. Kosuke creía que los datos mentales de Saya aún seguían dentro del Black Agumon, pero no quería creer que el cuerpo físico de Saya estuviera muerto. Tan solo quería un milagro. Sin embargo, no sabía hasta qué punto llegaba a ser mentira lo que dijo Ryusenji. El resto estaba oculto al mundo, así que si Kosuke quería pincharle, que lo hiciese. A Ryusenji le interesaba saber cómo acabaría todo. Tras escuchar las mentiras de Ryusenji, algo en el corazón de Kosuke se rompió. Dejó caer al suelo la aguja con el tónico. Ya no tenía energía, no podía pincharle. Aunque deseaba que los datos mentales de Saya permanecieran dentro del diginúcleo, aunque deseara un milagro, era incapaz de administrarle el tónico a ese Black Agumon. El resultado de si Saya estaba viva o muerta solo se definirá si alguien abría la caja. Kosuke tenía dos opciones: salvarla o acabar con la conciencia de Saya con sus propias manos. El mundo digital les había cambiado la vida. Ryusenji dio su opinión como si se tratara de otra persona. La descodificación de los datos del área se había completado. Un grito sonó. Estirándose, Dorumon se desplomó en el suelo. La señal de su antigua interfaz se detuvo lentamente. Kosuke le pidió perdón a Dorumon. Todo había salido mal. No les quedaba otra. Su camino era el correcto, pero estaban equivocados desde el principio. No tenían ni idea de qué podría ser Ryusenji. Pensaban que comprendían bien las dos caras de los seres humanos. Puede que sea por su naturaleza Digimon, pero Dorumon se mostraba fuerte frente a los problemas. Dorumon era muy amable. Ryusenji siempre había expresado su amor a los Digimon. ¿Acaso esto no era un final precioso para la historia? Habían hecho todo cuanto estaba en sus manos. ¿Qué intentaba hacer el profesor? ¿Consolarlos o cabrearles? Kosuke le dijo a Ryusenji
que ni a los niños de hoy en día se les elogiaba por hacer lo que tenían que hacer, a no ser que sus resultados fuesen lo suficientemente buenos. Kosuke le devolvió una carcajada seca. El profesor les dijo que si ellos fueran capaces de craquear el área original, ¿qué podría llegar a hacer un genio como Kosuke? Sería muy peligroso, por eso era él el que debería hacerlo. Kosuke le iba a dar todos los logros y reputación al profesor. A él le daba igual lo que le pasase si con ello lograba traer de vuelta a Saya. Si tan solo pudiera encontrarla. El profesor le dio las gracias por amar tanto a su hija. Agobiado por el pasado, el corazón de Kosuke estaba roto. Ryusenji le confesó sus verdaderos pensamientos. Lo que quería era perderlo. Kosuke era el único que le quedaba. Había invertido muchos recursos y dinero en hacer que su hija estuviera viva, porque si Kosuke supiera que no lo estaba, habría ido sin rumbo a cualquier otro lugar. Ryusenji se lamentó, aunque en tono sarcástico. Desde ese momento, Ryusenji estuvo en el centro del escenario como fundador de Abadin Electronics, mientras que Kosuke estaba en las sombras como Cracker. Eso sí, mientras había esperanza de salvar a Saya, ambos conservaban la relación de profesor-estudiante, e incluso se trataban como padre e hijo. Entonces, ¿Kosuke ya no le era útil? El profesor le dijo que eso no tenía ningún sentido. Ryusenji iba a seguir trabajando y le pidió a Kosuke que aguantara un poco. Un código de luz se extendió desde la interfaz de Ryudamon y se conectó con el Digimon de tipo vacuna. Comenzó la decodificación del área vacuna. Ryudamon pareció sentirse intoxicado y comenzó a convulsionar. Ryusenji dijo que lo aburrido había terminado, era la hora de arrancar. Era imposible que Ryudamon pudiera resistir algo como eso después de haber recibido heridas en batalla y encima estar enlazado mentalmente con Yueling. Yueling le preguntó al profesor que si no era por Saya, entonces ¿por qué era? ¿Acaso Ryusenji se había pasado al crimen organizado? Puede que hubiese abandonado un cadáver, aunque el hecho de que trasladara el cuerpo de Saya en estado vegetativo a un hospital extranjero y que no hubiese quedado desatendido complicaba las cosas. Podrían haber cobrado fraudulentamente cosas del seguro médico, pero no querían que le hiciesen falta a alguien como Ryusenji, quien, además, era multimillonario. Aunque Ryusenji le había enseñado a Kosuke el término del área original, el objetivo principal de su investigación era el Digimon original. ¿El Digimon original? Sin saber lo que era, Eiji simplemente reaccionó a las palabras. Los Digimon originales eran, por así decirlo, la plantilla de las formas de vida digitales que surgieron con la creación del mundo digital. Son las semillas de evolución de las formas de vida IA. Son el santo grial del mundo digital. ¿Todo eso era tan emocionante? Ryusenji estaba completamente emocionado con la nueva información a tiempo real que llegaba del área. Cuando eso recibía estímulos externos, era capaz de asimilarlos y reconstruirlos. En el mundo real, sería como una célula madre embrionaria. Era una masa de células madre digitales capaces de crear cualquier órgano. Ese Digimon tenía el potencial de convertirse en cualquier cosa, y sin embargo, seguía siendo un don nadie. El Digimon original había debido crear una gran variedad de Digimon tras haber sido estimulado por los datos del mundo real a través de Internet. Algunos de ellos se convirtieron en Digimon prototipo. En respuesta a esa entrada, muchos fueron sellados por el nuevo sistema del mundo digital y fueron considerados como Digimon peligrosos, ya que no paraban de absorber y consumir todo. Aún así, los Digimon prototipos sellados continuaron recibiendo todo tipo de datos y, aunque no eran nadie, siguieron creciendo y evolucionando sin parar. Yueling le dijo que era demasiado peligroso. Solo bastaba con escuchar esa historia. Ryusenji le dio la razón a Yueling. El potencial de Digimon prototipo era incomprensible incluso hasta para el profesor. Superaba con creces a un simple humano. No debía caer en manos de la humanidad. Era la misma razón por la que la tecnología de clonación para crear una persona desde cero estaba sujeta a serias restricciones legales, tanto éticas como filosóficas y religiosas. Hacerse con los Digimon originales podría ser una manera segura de crear formas de vida Digimon a voluntad. Ryusenji también lo pensaba, pero estaba dubitativo. Yueling pudo presentir lo que Ryusenji iba a decir. A Ryusenji no le apetecía morir de aburrimiento. No es algo que se pueda descartar como la curiosidad de un científico. Yueling
jamás podría haber imaginado que Ryusenji traicionaría a su alumno y que utilizaría la muerte de su hija para cometer un acto tan peligroso. Yueling odiaba al profesor. El profesor le hizo una pregunta a Yueling. ¿Desde cuándo a él le importaba lo que pensasen los demás? Sin saberlo, Ryusenji había cambiado desde el fracaso del proyecto Tártaros. No, la naturaleza de la gente no cambiaba tanto, pero sí que era cierto que Ryusenji se había quitado los filtros tras perder a Saya y dejar ir a Yueling. El objetivo de su investigación era acceder, comunicarse e integrarse con el Digimon original. Quería enlazarse mentalmente con ese Digimon. Lo que quería era unirse al mundo digital desde la perspectiva del propio sistema. Eiji escupió y le dijo que eso era traición. El profesor era un maldito traidor. Sok y DDL estaban respaldados por Kosuke y Ryusenji, así que estaban colaborando activamente. El plan de Ryusenji seguía siendo craquear el original, pero su objetivo era diferente. El objetivo de Ryusenji era hacerse con el control total del Digimon original mediante el enlace mental, ya que lo consideraba la plantilla de las formas de vida digitales. Resumiendo, que quería quedarse con el compañero Digimon más poderoso de todo el mundo digital. Ryusenji dijo que ojalá tenerlo y le preguntó a Eiji que cuándo le había traicionado a él. Eiji le respondió que nunca. Ryusenji agachó la cabeza. Eiji estaba preocupado por Lugamon, pues se encontraba atrapado. El trabajo que le ofreció el profesor a Eiji fue el de cuidar de Lugamon y hacerlo evolucionar al nivel perfecto. Para poder usar el 100% de las funciones de su antigua interfaz, el profesor necesitaba que evolucionara al cuerpo perfecto, pero no a uno que estuviese fuera de control como Genlugarmon, sino a otro que pudiese ser controlado con la herramienta y que estuviese enlazado mentalmente. Todo lo de infiltrarse en Sok no era más que una prueba para que Lugamon evolucionara. Eiji vio la oportunidad de conocer al profesor y se apuntó de cabeza. Intentó usar su posición de fama para darle un giro a su vida como cracker. Cuando Eiji fue capaz de enlazarse mentalmente con éxito, subió al rango A. Cuando logró evolucionar a Lugamon al cuerpo perfecto, subió al rango S. Su rango había subido desde que conoció al profesor. Ryusenji sentía mucho no haberle explicado antes lo que era el D4. A Eiji le caía bien el profesor, ya que tenía mala suerte y era un ser solitario. Eiji era muy oportuno. El valor de DS que tenía con Lugamon también fue decisivo. Como no tenían comunicación, Lugamon y Eiji pudieron desarrollar todo su potencial y llegar al cuerpo perfecto en un instante. Fue una evolución dramática. Si el profesor lo decía, sería verdad. Sin darle demasiadas vueltas, ambos pudieron dejarlo todo para alcanzar su auténtico potencial. Hablaban en serio. Se alegraba de verdad. Pensaba de verdad las cosas. Se preocupaba de verdad y sobre todo lloró de verdad. Tocó fondo y se volvió a levantar. Incluso con el apoyo que recibió por parte de Ryusenji y recibiendo toda la información para tenerlo asegurado, podría no haber ocurrido nunca. Ryusenji le dijo que si no comprendía la posición en la que estaba, que por qué esa justa indignación que sentía por los dos. ¿Acaso lo que sentía era compasión? Eiji exclamó enfadado. ¿Acaso no era obvio? Lugamon mandó a callar a Ryusenji y se levantó. Lugamon estampó sus 4 patas contra el suelo, demostrando su voluntad de resistir. Hacía ya tiempo que Eiji y Lugamon estaban cabreados. El pelaje de Lugamon se erizó. Ryusenji se extrañó. ¿Por qué lo hacían? Estaba claro, por Pulsemon, el amigo de Lugamon, y por lo que Ryusenji había dicho antes. El poder de los datos del área original era muy pequeño comparado con eso. Ryusenji nunca se preocupó por la seguridad de su alumno, Leon Alexander, que se encontraba en desaparición digital en combate. Eiji y Lugamon estaban enfadados, pero la primera causa era... Ryusenji no quería morirse de aburrimiento. De ser tan especiales como lo era Ryusenji, seguramente les hubiera permitido hacer de todo. Ryusenji estuvo observando cuando Eiji y Lugamon lucharon contra Kazuchimon. Lugamon perdió el control y se convirtió en Genlugarmon. Pudo pararle cuando le hubiese dado la gana, pero no lo hizo. Ryusenji le dijo que eso fue porque la evolución de Lugamon era más importante que la vida de León, o como diría el profesor, porque era interesante. A Ryusenji no le importaba León. El profesor ya lo vio. Eiji estaba enfadado porque era amigo de León, ya que eran amigos de la infancia. Era su alumno. Eiji estaba muy cabreado, ya que aunque lo respetaba, sentía una profunda traición por parte de Ryusenji.
Lugamon le dijo que esa conversación no iba a cambiar nada. Ryusenji era imbécil, nunca se había parado a pensar las cosas. Para Ryusenji, Eiji actuaba como un perro abandonado. Lugamon y Eiji opinaban lo mismo. Y eso que Ryusenji pensaba que era un joven con la cabeza amueblada, le estaba desilusionando con fuerza. Eiji llegó a la conclusión de que Ryusenji esperaba que lo traicionase. El profesor asintió. Eiji ya no sentía ningún tipo de admiración por él, de hecho ya ni siquiera respeto. Probablemente se acordase de esto al morir, pero Eiji se sentía amargado. Eiji soltó todo lo que sentía de verdad. Yueling interrumpió diciéndole al profesor si acaso no sentía ningún tipo de culpa. Sin ningún tipo de sentimiento de culpa ni de empatía, el profesor no admitió su culpa. Lo único que anhelaba era estimulación. Solo quería resultados, sin importar qué. Aún así, para el profesor, Eiji era alguien encantador y él no lo sabía. Se le daba bien mentir y era muy descarado. Yueling le dijo a Ryusenji que era un psicópata. El profesor no esperaba que Yueling pudiera decir unas palabras tan fuertes. Las palabras de Yueling hicieron retroceder a Eiji. Ryusenji dejó de trabajar. Era como si la acusación de Yueling le hubiera hecho perder la concentración. Resumiendo, no se creía ni una sola palabra de lo que dijo Ryusenji. Apestaba más incluso que un escumón. Lugamon mostró hostilidad. Ryusenji hizo que lo odiaran. Los hombros de Ryusenji se desplomaron. Pareciera que las palabras de Lugamon le habían tocado la fibra sensible. Ryusenji había traicionado a León, a Tártaros y a Yueling. Usaba su locura para ocultar el olor a heces que desprendía, así que Lugamon no le cabía la duda de que un día iba a traicionar a Eiji y a él mismo. Ryusenji le preguntó si realmente lo creía. Lugamon pondría su pata en el fuego a que sí. Alguien que usaba la muerte de su hija para su propio beneficio seguramente ve a la gente como simples objetos de usar y tirar. Ryusenji suspiró. Parecía decepcionado. El profesor esperaba tanto, hacía las cosas por él mismo y acabó traicionándose al mismo. Él ya sabía que tendría que haber hecho las cosas solo. Eiji colocó su mano en la interfaz de Lugamon y unos códigos invisibles cruzaron de un lado a otro. Parecía que seguían enviándose órdenes. ¿Ryusenji estaba solo? Se separaron. El camino que seguía se había cortado. La vida de Eiji, que estaba empezando ahora, se había vuelto a cerrar. Fue entonces cuando Eiji reafirmó los sentimientos que tenía por Ryusenji. Lugamon sintió como rebosaba de energía y su llama mágica volvió a arder. El estridente sonido de las cadenas que sujetaban a Lugamon se oyeron romperse, aunque Eiji era el único que podía oírlo. Esa era la señal de que estaban unidos sin necesidad de palabras. Ryusenji miró a Pulsmon. Los datos mentales de su alumno, la conciencia de León, todavía debían seguir dentro del diginúcleo. León sabía la mentira de quién era Ryusenji en realidad. Se estaba haciendo demasiado poderoso. Era tan brillante que incluso estaba empezando a asustarle. Ryusenji dejó ver una expresión de pena en su rostro. La mentira de Ryusenji no parecía actuada, por lo tanto, León decía la verdad. Ryusenji pensaba que había que tratar con mano dura a los jóvenes. Ya lo había hecho con varias personas, una de ellas, León, la otra era Kisakata. Jamás se había preocupado por los demás, lo único que le preocupaba era él mismo. Eiji y Lugamon se llamaron mutuamente. Iban a salvar a su amigo. Trabajando por un objetivo en común y compartiendo un solo corazón, Lugamon fue capaz de romper los grilletes. Lugamon hizo arder y reventó la herramienta que lo contenía. Los ojos de Ryusenji se abrieron como platos. Era imposible. ¿Cómo se había liberado tan pronto de la herramienta de constricción? La sangre que circulaba por el cuerpo de Lugamon también eran llamas mágicas. Daba igual que estuviese dentro de su cuerpo. Si Lugamon detectaba algo extraño en él, lo haría cenizas. Lugamon se sentía orgulloso, y su pelaje erizado junto a un aura de llamas mágicas lo hacían intimidante. Lugamon le dijo a Ryusenji que no manipulase el cuerpo de los demás sin permiso. Ryusenji era un científico loco. Los lobos aúllan, y lo hacen precisamente para mantener a salvo a su manada, o sea, a sus amigos. Ryusenji le dijo que era muy cruel por llamarlo científico loco. Además, veía que su especialidad era causarle problemas. A Eiji le quedaba un trabajo por hacer antes de realizar la descodificación. Ryusenji tenía que esperar un poco. El profesor dejó de decodificar el área vacuna. Eiji no iba a dejar que hiciese lo que Ryusenji quisiese. Eiji preparó el digivinculador.
De repente, una llama de fuego mágico apareció en la pantalla LCD brillando.